Sí, Bueno, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes o buenas noches, porque vaya a saber de qué parte del mundo sintonizan Conciencia Tomniu. Te habla Luisa Adet y este es El Especial. Y esta semana quisimos volver al tema de educación que nos apasiona, a este panel, que hoy estamos con Liliana por ahora, pero tenemos un invitado que ya va a entrar y seguro Marta González. Y vamos a ver quién entra hoy a este conversatorio sobre educación, pero educación en escuelas con niños vulnerables, que lamentablemente cada vez son más. Porque la vulnerabilidad no es solamente el aspecto económico. Así que vamos a saludar a Liliana. Hola, buen día, Liliana, ¿cómo estás? Hola Luisa, buen día a todos y bueno, y todas, y vamos a ocuparnos de este tema Así tan es. importante, ¿no? Así Este, es, sí, ujú. sí, sí. Y sabes que con esto de investigar y de prepararme un poquito para este tema, aunque uno tiene tanta experiencia en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y en zonas, sí, de personas muy vulnerables. A pesar de tener esa experiencia, uno sigue investigando, renovándose y siempre vamos a Google, por supuesto. Y puse vulnerabilidad social y me puse a leer sobre UNICEF. ¿M? Una investigación muy interesante con porcentajes y demás, que después a lo mejor te cuento algo de lo que leí, pero encontré un video muy interesante que lo vamos a poner al aire, Lili, mientras esperamos que nuestros compañeros entren, ¿eh? Así que vamos a ver si podemos compartir este video. A ver, ahí va, aparece, ¿no? ¿Se está viendo, Lili? ¿Quién quiere nacer pobre? ¿Quién pensaría que alguien quiere nacer en pobreza? Cuando no tenés para comer, cuando tu familia no tiene para comer, es muy angustiante. Cuando uno no tiene nada, viene y se junta aunque sea un poco de plástico o lo que sea y va y lo vende y tiene al menos para el día para comer. A veces vienen con el platito o a veces no vienen con nada y te dicen, señora, ¿me da un plato de comida? ¿Quién le puede decir a un niño? No, no tengo un plato. O anda a traer el tupper. Tener un plato arriba de la mesa no es fácil. En Argentina existen 5.687 barrios populares. En el país, 1 de cada 2 chicas y chicos viven en situación de pobreza, es decir, con sus derechos vulnerados. Cerca de 7 millones de niñas, niños y adolescentes atraviesan esta realidad todos los días. El lugar donde se nace, el vecindario, el acceso a servicios, la falta de una vivienda digna y una alimentación adecuada dejan huellas profundas en las vidas de las infancias, las adolescencias y sus familias. Nos imaginamos esas personitas naciendo y cayendo de un lado o del otro lado de la línea de la pobreza. ¿Dónde caes? ¿Elegís dónde caer? Que uno tampoco no elige, ¿viste? Yo no elegí como vivir acá, pero sí amo estar acá, amo mi barrio. Los ejemplos de vida de tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela, cuando nosotros vemos que esas madres y esos padres salen muy temprano a conseguir trabajo y vuelven frustrados, esos pibes y esas pibas, lo que están viendo es la permanente frustración de esa familia. Y cuando no conseguís lo mínimo para vivir, ese ejemplo que somos los adultos para esas niñeces y adolescencias, obviamente se transforma como en esta conducción de destino. Si yo nací acá, mi destino va a ser esta frustración, este viejo, esta vieja que salen a buscar la comida y que no la consiguen.
La diferencia que separa a los que viven en la pobreza de los que no, también está en lo que comen, en cuántas veces al día se alimentan y en dónde. Mucho la necesidad que hay acá de comida. Es triste ver tantos chicos que se tengan que morir de hambre. Y la cabeza piensa más cuando están bien alimentados. Me marcó un montón de que en mi casa falte para comer y que no, yo no pueda pensar en estudiar por pensar en que qué vamos a comer hoy. La dignidad de las chicas y los chicos también está en la comida. Más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes en la Argentina se saltea al menos una de las comidas diarias, ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. No queremos tener comedores y merenderos, pero son absolutamente necesarios en medio de tanta crisis. En los barrios, las redes comunitarias son la primera mano que se extiende, el primer eslabón que reacciona y se activa. Ahora tenemos 584 personas que vienen a buscar la comida. Damos viandas a 904 personas, donde nos queda una lista de espera de 262 personas más. Yo paso hambre, yo he ido a comedor cuando era chica, y por eso Vos no le podés decir, no, ¿sabes qué? Tengo una lista de espera, si yo te pongo a esperar, pero si tiene hambre hoy. Los espacios de salud se organizaron y crecieron durante la pandemia. nosotras como organización y las chicas más especializadas en lo que era salud, ya acompañaban a nuestros vecinos, llegaban a cada casa, llevándoles barbijo, productos de higiene. El dispensa que recibimos también por parte de UNICEF fue un golazo para nuestro barrio y para esas familias que no tenían acceso al agua en esos momentos donde más se necesitaba. Existen múltiples dificultades para garantizar el acceso al sistema de salud en los barrios. Falta de profesionales, de especialidades, de turnos y de la posibilidad de acceder a medicación. No da abasto el centro de salud. El centro de salud llega a un momento en que se colapsa. Como trabajadores comunitarias, fuimos las que más resaltamos el trabajo en el barrio. Recurrían a los vecinos que estaban enfermos y eran las únicas que venían y se preocupaban por su vecino, porque después ni uno más lo hacía. Nosotros, los pibes del barrio, no tenemos oportunidades. Las chicas y chicos suelen ser estigmatizados, discriminados y violentados por vivir en los barrios populares, lo que lleva a un mayor aislamiento. Vas a buscar trabajo y las puertas están cerradas por vivir en un barrio, por vivir en una villa, en realidad no en un barrio. Se ven muchas criaturas de 12, 13 años trabajando en el volcadero y uno dice, qué mal está haciendo el Estado como para que las criaturas vengan a trabajar al volcán y no estén yendo a la escuela como corresponde. La educación es un derecho y una oportunidad. Las condiciones de vida de las chicas y los chicos inciden en sus trayectorias educativas, haciendo que abandonen o se desenganchen de la escuela, profundizando y reproduciendo las desigualdades sociales. Como decís, como barrio a veces no tenemos la oportunidad de que ellos puedan salir adelante. La escuela y el Estado en sí mismo no hace nada porque no hay políticas tampoco públicas para estos pibes del barrio, para que puedan seguir las escuelas y, o sea, puedan egresarse y terminar. Y nosotros estamos ahí, digamos, garantizándole eso que el Estado no hace. Mi hijo me lo dice, ¿para qué estudiar, mami? Y termina la secundaria y quedo a mí. Imagínate Estados Unidos. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está España? ¿Dónde está Francia? Ahora Argentina va a jugar en Qatar. ¿Vos te imaginás esa parte del mundo? Hay un nivel de abstracción. Estas pibas y estos pibes, porque no han tenido la educación necesaria, no la pueden imaginar. No pueden salir del lugar en donde viven, ni siquiera con la imaginación. El consumo y la comercialización de drogas son parte asfixiante del paisaje. Está presente en las calles, en los pasillos, en la canchita, y poco a poco se mete con las familias, los vecinos y con la vida de los barrios. Las chicas y los chicos encuentran en esto un dinero imposible de igualar con otro tipo de trabajos, ya sea cooperativos o changas. Los pibes que están en la esquina, que perdieron todas las oportunidades, hoy están muy cercanos a uno que venga y les ofrezca vender, que primero entran consumiendo, después entran vendiendo, y después esa cadena
lleva a lugares de delito en donde peligra la vida o terminan presos o terminan muertos. Dejar la escuela, los enfrentamientos, la violencia en sus diferentes formas, los aleja de sus vínculos más queridos. Los vemos chiquititos, los vemos cómo van creciendo y los vemos cómo los perdemos. Eso es el espanto que nosotros queremos transmitir para que esto no pase. El trabajo comunitario liderado y sostenido por las mujeres se construye día tras día, armando redes, mediando en la gestión para obtener recursos y generando imprescindibles lazos de contención. Nosotros acá en el barrio, junto con mis compañeros en la asamblea, trabajamos y nos autogestionamos para no parar ningún día el comedor. Ser referente implica trabajo, implica multiplicar voces, multiplicar y articular esfuerzos. Tenemos a gente en la cuadrilla, en la construcción. Bueno, después también tenemos este espacio de la Casa de Mujeres y Disidencias, donde tomamos denuncias de personas de violencia de género, y es bastante complicado el caminar a la denuncia, digamos. Las casas de las mujeres nacen como una necesidad de contar con una red de acompañamiento contra las situaciones de violencia de género, espacios que brindan contención y asesoramiento. Las mujeres son testigos, desde muy jóvenes, de diversos tipos de violencia doméstica, como la psicológica, sexual, física y económica. Muchísimas mujeres dependen económicamente de la persona que la violenta. Generar vínculos con otras mujeres del barrio resulta una ruta muy difícil, que emprenden mujeres y disidencias en su camino hacia una vida libre de violencias. La compañera no sale sola de ese círculo. La compañera sale siempre con otra compañera apoyándola, organizándonos. No, así salimos juntas, si no, salimos. Estar en situación de pobreza te coarta muchísimas cosas, o sea, te achica mucho el mundo. Sin agua no se puede vivir. El verte obligado a beber agua contaminada y terminar en el hospital deshidratado. Hay varias familias que tienen plomo en sangre. No alcanza para tomar, pero hay de sobra estancadas. Pudimos ver en algunas esquinas que habían como lagunas. Sin una vivienda adecuada, sin acceso a los servicios básicos, la vida en los barrios se vuelve más dolorosa, insegura y difícil de sostener. Bien, acá la mayoría no tiene cloaca. Hace su pocito en su casa. La cloaca es rebalsada, los pasillos angostos, la falta de urbanización en el barrio. Este es un desagüe cloacal y desemboca todo en nuestro barrio. Y esto hace que los días de lluvia, de mucha lluvia, esto se resbalsa, se inunde el barrio con agua servida. En la mayoría de los barrios, las conexiones eléctricas precarias y los cortes de luz son frecuentes. Sufrir algún tipo de incendio por el servicio eléctrico o por la quema de basura para calefaccionar o cocinar en sus hogares es parte de la realidad cotidiana. A veces el fuego lo hace con madera, pero también le echan plástico y todo eso conlleva a que tengan, por ejemplo, los niños problemas respiratorios. Y también a veces para calentarse meten el fuego adentro, y eso también ha ocasionado muchísimos incendios en sus viviendas. Esto del cableado eléctrico hace que muera gente. De hecho, en la Manzana 2 murió Gilda sacando agua podrida de su casa. Murió electrocutada. Son ellas, las mujeres de las barriadas, las que tejen vínculos de cercanía, pero a su vez gozan de escaso o nulo reconocimiento económico y de derechos. Somos trabajadores, ¿no? Trabajadores sociocomunitarios, pero acá, por el Estado, por el gobierno, nosotros no somos reconocidos. Nosotros trabajamos trabajo de cuidado dentro de nuestras casas, que es el sostén de limpiar, lavar, cocinar. El trabajo fuera de la casa, que tiene que ver con aquellas mujeres o disidencias que pueden tener o limpiando casas en la casa de otras familias, o salir a changuear, la venta ambulante, trabajar en algunos negocios que también son negocios por lo general informales. Y después, la tercera jornada, la triple jornada, se concreta con el trabajo comunitario, que es ese tiempo que deja la vecina, sobre todo mujeres, también algunos vecinos, en función de sobrevivir en el barrio.
y llevar adelante redes de cuidado que son fundamentales. Tiene que ser reconocido, es muchísimo el laburo que venimos haciendo, por eso tenemos que ser reconocidos. Es un montón. Este trabajo comunitario también se transforma en cooperativa. Eso también me parece que es fundamental entender. Cómo lo que hacemos cotidianamente en el barrio también lo podemos ir transformando. Por ejemplo, un comedor puede ser una roticería en otro horario. Nosotros nos corresponde trabajar un par de horas y irse a su casa y poder disfrutar de nuestros hijos, pero nuestro barrio también nos necesita. Y es el parte del todo para que nuestros hijos también estén bien, porque si no mejoro mi barrio, ¿cómo va a terminar mi hijo? Si no veo que el mismo vecinito, el amigo de él, que salga de donde está, ¿en dónde va a terminar mi hijo si es su amiguito? Yo tengo 2 hijas mujeres. Quiero que el día de mañana ellas tengan un futuro mejor, un futuro sin violencia, un futuro sin hambre, un mundo sin hambre. Que los chicos a la edad de 5 o 6 años no estén trabajando. Que esa edad es para jugar, para soñar. Si yo tengo que pedir algo o desear algo, sería que esta olla ya no estuviese. Ojalá algún día podríamos decir que cada familia tuviera un plato de comida en la casa. Las barriadas arrastran sueños colectivos, sueños necesarios para mantenerse en pie, con fuerza, alertas. Sus voces están presentes por quienes ya no están y por quienes más necesitan. Sus gargantas claman una vida digna, con acceso pleno a derechos, para las chicas y los chicos. Bueno, bueno. Ay, ay, ay. Hola Marta, buen día. Hola, ¿qué tal Luisa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me Estamos dormí, ¿Sí? me dormí un poquito. Sí, está bien, pero parece que nuestro invitado también, porque bueno, ahora Ah, sí. Rubén Paz. La verdad que es muy importante. Esperemos que pueda entrar. Y por eso estábamos viendo el video. Em, ¿De dónde es? el video es de la página de UNICEF. ¿De qué barrio? ¿Qué barrio es? No vi qué barrio es, pero puede ser cualquier barrio Sí, de acá de sí, Buenos Aires, Villa Hidalgo, en fin. sí, lo conocemos perfectamente nosotros ese pueblo. Sí. Lili, ¿qué te Está pareció lindo. el videito que vimos? Me pareció muy bueno la descripción de la situación. Yo, bueno, me quedé pensando un montón de cosas alrededor de esto. Por empezar, que esto en nuestro país no siempre fue así. Yo creo que hubo un quiebre a fines de la década del 70, de los 80, en donde empezó a aumentar la pobreza en nuestro país hasta hacerse estructural, como en el día de hoy, a partir directamente del incremento de la deuda externa. Claro. Hay un paralelo entre el incremento de la deuda externa, con lo cual el Estado se va retirando progresivamente de sus obligaciones sociales y ese dinero va para la especulación financiera a pagarle a los bancos y a los organismos internacionales de otro país, de otros países. Porque cuando nosotras éramos chicas, yo lo viví, creo que alguna de ustedes también había pobreza. Pero, a ver, podríamos decirle la palabra pobreza digna, en el sentido que la diferencia la marca fundamentalmente la perspectiva de futuro. Esto lo dice una psicoanalista argentina ya fallecida, que trabajó mucho con los temas sociales en la crisis del año 2001, Silvia Bleichmar. Entonces, ¿qué pasaba? Los papás se compraban el terrenito, había que hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio, se iba haciendo la casita, por ahí en los barrios un poquito más alejados. Los chicos, las mamás cocinaban, los chicos no estaban desnutridos con lo
más elemental con lo mínimo, pero estaban bien alimentados. Claro. Se almidonaba ese guardapolvito blanco que siempre estaba impecable para ir a la escuela, que es lo que marcaba la perspectiva de futuro, porque la apuesta era que los chicos estudiaran y la educación era una herramienta de cambio social. Yo viví eso. Yo viví eso y Sí, creo sí. que muchas de nosotras vivimos eso. La Sí. educación era valorada, los maestros estaban bien pagos y la educación nos iba a permitir movilizarnos en la escala social. Ahora, ¿qué pasó a partir de la década del 70, fines del 70 y los 80? Bueno, a nivel social es un poco lo que acabo de decir. Empezó a incrementarse el tema de la deuda externa, hasta hacerse la pobreza estructural. Y lo que vive la gente, esto también lo menciona Silvia Bleichmer y otros psicoanalistas, es el tema de la inmediatez. Se vive al día, sin perspectiva de futuro. ¿Cómo salís de eso? Si la mayor, como decía esta señora que se quebró cuando lo nombró precisamente, la mayor preocupación de la gente es que todos tengan un plato de comida todos los días. ¿Cómo podemos pensar en ir armando nuestro futuro, en tener nuestra casita, en estudiar, que los chicos estudien, que tengan un título, que a su vez tengan un trabajo mucho mejor que los padres? Ese es otro de los indicadores. ¿Sí? En estos años que estoy mencionando, los chicos siempre tenían mayor nivel educativo que los padres. Si los padres tenían la primaria, los chicos tenían la secundaria y tenían la universidad. Hubo un quiebre en nuestro país que empezó a dar vuelta atrás y los chicos empezaron a tener un menor nivel educativo que los padres. Padres universitarios y hijos con secundaria o que no terminaban la secundaria. ¿Qué es la situación en la actualidad? Entonces, digamos, estamos con pobreza estructural, estamos con esta sensación de inmediatez que determina la subjetividad y que determina cómo la gente va a pensar y que determina lo psicológico. Yo me acuerdo que una vez, trabajando en escuela de adultos, que con Luisa hemos trabajado, por eso la vulnerabilidad no solo está en los niños, está en los jóvenes también y en los adultos de los barrios carenciados, me dice uno de los chicos muy gracioso: señorita, pues yo los mandaba a estudiar, ¿sabés dónde? ¿Viste en los talleres del ferrocarril en la estación de Boulogne? Ah, sí. Los mandaba, viste que había talleres ahí de electricidad, de plomería. Sí, No sé si están todavía. están. Estoy hablando de muchos años atrás. Sí. Los mandaba ahí para que cuando terminen su primaria puedan tener una salida laboral, profesional. Bueno, los pibes muy graciosos me dicen: señorita, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para ganar lo mismo que usted? Ay, sí. Gracias. Pero, digamos, es esta caída del prestigio y de la herramienta que era la educación, digamos, en la Argentina. Muy triste. Bueno, acá hay otra situación. Nuestra amiga Clelia, que nos acompaña los días viernes, dice: la Argentina siempre se creyó que era la mosca blanca de América Latina, que nosotros teníamos una poderosa clase media, construida ya por la década, empezó en 1910, 1920, pero fortalecida sobre todo durante los gobiernos peronistas, la construcción de esta poderosa clase media, a diferencia del resto de América Latina. Y digamos, estamos empezando a dejar de ser la mosca blanca de América Latina. Ya nos estamos pareciendo al resto de los países que tienen pobreza estructural. Ricos, un grupo de ricos, poderosos, que manejan todo, esta clase media colchonada cada vez tirando más a un cuarto, y finalmente la pobreza que se acentúa. Estamos hablando de 7 millones de chicos en situación de pobreza. Sí. Bueno, después, si quieren, conversamos un poquito más de nuestra experiencia en lo social, vincular y pedagógico con los sectores vulnerables. Así es, vamos a escuchar a Marta. Marta, ¿qué te pareció lo que pudiste ver del video?
¿Qué Bueno, es un tenés? tema conocido por nosotras porque toda la vida trabajamos en este tipo de barrios. O sea que yo he visto cómo se han ido viniendo abajo, cómo empeoró la situación, y creo que no es casualidad que esta pobreza estructural ha sido organizada, digitada, fomentada, achicando el Estado, haciendo que la gente cada vez tenga más dificultades, entonces es mucho más vulnerable, más manipulable, y de esa manera se puede obtener mano de obra barata para la droga, mano de obra barata para otros empleos, y también se les puede ir quitando sus derechos y las tierras y todos los valores que puede tener nuestro país. O sea que, como dice Lili, estamos dejando de ser la mosca blanca, pero no es casualidad, no es una cosa que surgió de la nada, sino que fue digitado, programado, y que cada vez lo sentimos como con más peso, con más fuerza, porque hay una parte de la sociedad, una parte de la comunidad que ha estado ausente, esa clase media tan importante que teníamos, ha ignorado la razón por la cual estaban bien. Entonces, sin darse cuenta, se los ha manipulado, y ahora ya es un poco tarde, porque una vez que tomaron todos los medios y tomaron el Estado, no puedes hacer nada. Como pasa con los chicos que no se les dio estudio, y bueno, una vez que los metieron en la droga, ¿cómo los sacás? A uno que lo pusieron a vender droga, ¿cómo sacás esa situación? Claro. Es muy difícil. Entonces, cuando ya, es como la enfermedad, si la agarrás a tiempo, la podés manejar. Si ya tenés todo el cuerpo tomado, es tarde, es un cáncer. Entonces, yo no sé si es tarde todavía, pero que estamos en un problema bastante serio y difícil de revertir, que si la gente no toma conciencia de la enfermedad de la sociedad, va a ser muy difícil. Lamentablemente es un país que tiene muchos valores, teníamos muchos valores, y se van perdiendo. Eso es lo que Claro, yo veo. claro, Y siento Marta. también, Ahora, qué también siento, difícil, Marta, discúlpame, qué difícil es tener pensamiento positivo, ¿no? Como vos decís, hemos llegado a un punto tal que cómo hacemos para revertir esto. Y la y verdad que mira, sí, yo sí, te digo que estas señoras que están yo creo que son el futuro, estas señoras, porque sí, qué el divinas. esfuerzo que están haciendo es impresionante. Creo que necesitarían ayuda, logística, apoyo. Yo lo que siento es que ya llega una etapa de mi vida que no es como cuando empecé, que tenía 18 años y la peleé hasta ayer. Siento Sí, que es poco lo que me queda, pero esa gente que está pensando de esa manera, habría algo que dijo una señora me pareció genial: el comedor, usarlo después como roticería. Es decir, si ellos ¿qué, nena? pudieran tener emprendimientos donde no dependieran de otros, y si muchas Claro. comunidades hicieran eso. Yo vi una vez un artículo que lo publicó este filósofo que se murió ahora, de apellido, espérate, no me sale ahora, es un Después te va alemán, a salir, después te va a salir. Ajá. uno de pelo medio, que estaba en un programa de esos que estaba en la época de 678, que contaban que en la India había un señor que había organizado mujeres que trabajaban así, un banco para ellas, y Ajá. habían salido del problema de pobreza en la India, creo que era. Claro. Era un economista este hombre, y se dedicó a asesorar a estas mujeres, pero llegaron a tener un banco propio Mira, y a vender sus producciones a un precio razonable, porque antes las explotaban, las tenían trabajando, no les pagaban nada, ellas hacían la producción, la riqueza se la llevaba a otros y vivían en la miseria. Y él las ayudó. mira. Hace poco, Lili debe saber el nombre, hace poco murió este filósofo muy conocido. Pero muy Eh, interesante estos proyectos así, ¿no? Que esas mujeres claro, tan trabajadoras para su comunidad, para su gente, también tengan un recurso para ellas, como un mini emprendimiento, algo así. Pero más claro, bien, claro. Martita, más bien. Claro Para que ellas y sí. para la comunidad, para que la Sí, comunidad tenga recursos propios, así ¿entendés? O sea, es. porque todos dependemos, es como que todos dependen de arriba, y si cada comunidad tuviera sus recursos,
en lugar de contratar una empresa para hacer la limpieza, tuvieran una empresa propia donde gastaran Sí. menos y esa plata se pudiera utilizar para la comunidad, ¿entendés? Y alguien que controlara que no hicieran negocios personales, donde te venden un hospital a un precio, pero en Ah, realidad es otro, y se quedan con el vuelto, y todas esas ay, historias. sí, eso para mí es lo fundamental, Marta, en todos los aspectos de la sociedad, de la Claro, política, en la supervisión, ¿eh? claro. Porque, claro, porque si no está la corrupción y ahí no vamos para ningún lado, vamos para atrás. Bueno, ¿Qué? vos sabés en una escuela, por ejemplo, donde los recursos van a la escuela, termina como el Porres, donde los recursos quedan en otro lado, has visto que hay gente que se ha quedado con el vuelto. Exacto, pasa en todos Entonces, los aspectos de la sociedad. Martita, ¿sabe qué? Yo creo que este programa va a quedar en lo que sería una muestra de cómo estamos, política, económicamente, en estas sociedades de personas realmente vulnerables. Y esto va a seguir, ¿eh? Va a seguir porque tenemos gente invitada muy importante y quiero hoy leerles algo, o si lo quieren leer ustedes, de Rubén Paz, nuestro invitado que se ve que no ha logrado entrar. Él escribe mucho sobre la realidad de personas vulnerables y tiene unos textos muy interesantes que los va presentando como en capítulo. Él los llama Los Tres Estudiantes y cuenta anécdotas de tal vez su propia vida escolar, allá hace varios años, ¿no? Y si lo tienen por ahí en nuestro chat del especial, fíjense el que dice los tres estudiantes, tres, porque está el 1, el 2 y el 3. Si alguna lo encuentra y lo quiere leer, fíjense, búsquenlo mientras yo veo estas estadísticas. Dice que en el primer semestre del 2022, el 51,5 de las niñas y niños son pobres por ingresos. Viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, dijimos 51,5. Además, si se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, el valor asciende al 66% de chicas y chicos que están en estas condiciones. Otra cosa que les leo y ya pasamos al otro. Dice que en total son aproximadamente 8,8 millones las niñas y niños que experimentan carencias monetarias o de alguno de los derechos fundamentales considerados. Y siguen las estadísticas terroríficas. Esto lo hacen mediante encuestas. Son investigadores de UNICEF, de UNICEF. A ver, acá tengo otra. La tasa de pobreza de niñas y niños que residen con personas ocupadas formalmente, escuchen esto, disminuye al 32% y aumenta al 60% cuando viven con adultos ocupados en la formalidad. O sea, vos fíjate, habla de padres de familia que tienen un trabajo formal y los diferencia con los que realmente hacen changas y no tienen. Entonces, la educación de esos niños se mejora considerablemente con el trabajo formal de la familia y no así con el trabajo informal, mal pago, en negro. Muy interesante estas estadísticas. Yo quiero saber si alguna de las dos encontró el escrito de Rubén. Acá lo tengo, Luisa, Bien. que lo Bien. lea. Sí, espérame un segundo. Rubén Paz, que es el autor de este texto que nos va a leer Liliana Dulbeco, es escritor, tiene una editorial. Él se dice, el uno del oeste, porque vive en zona oeste de la provincia de Buenos Aires. También hace unas entrevistas muy, muy buenas y ahí se llama El Rústico.
tiene varios seudónimos, Rubén Paz. Y vamos a leer ahora, vamos a leer este texto, lo vamos a escuchar, que es la tercera parte, porque tiene varias partes este texto de los 3 estudiantes. Adelante, Lili, léenos. Bueno, los 3 escolares, entre paréntesis, 3. Cada vez que piso una baldosa que está mal pegada, es decir, le falta material entre la carpeta y la misma cerámica, me viene a la cabeza ese episodio dentro de los baños de la escuela número 80. Para ese 1987, yo tenía 11 años, asistía a 6º grado. Los baños de la escuela suelen estar siempre con un fétido olor a lavandina. Abusaban de bisagras semidestruidas y el lavamanos era de cemento, sin revestimiento cerámico, por lo que el desgaste de los años se hacía notar. El mingitorio, un trecho de pared con ladrillo de canto que siempre te salpicaba los pies, había que apuntar muy bien para no hacerlo, y con la altura de los estudiantes las salpicaduras solían ser inevitables. Uno intentaba estar lo menos posible allí dentro por el olor, lo feo del lugar y porque siempre había algún compañero que gastaba una broma. La más común era que te empujen cuando ya estabas meando y, como no tenías buen equilibrio, dabas la cara contra la pared y te mojabas todo. Para ello, la solución era meterse en los cubículos donde están los inodoros, pero ahí tenías otro problema. El contenido de esos inodoros siempre doblaba la apuesta al olor ya fétido de todo el baño. Esa mañana del 9 de septiembre a las 10:30, yo estaba dentro de los cubículos haciendo mis cosas. Había pedido permiso a la maestra de matemáticas, cuando en un momento escucho que alguien golpea los azulejos de las paredes del baño. El sonido pasaba de un sólido a uno hueco. Acto seguido, ese sonido cambiaba por un golpe seco rompiendo el azulejo. Al salir, veo que Pablo, Martínez y el rubio habían copado el baño. Uno meaba contra la pared mientras el otro se lavaba las manos, y Pablo, con un picaporte en la mano, se disponía a destrozar los azulejos de la pared. Los 3 me miraron al unísono. Yo vi el destrozo y callé. Me acerqué al lavamanos y entonces el rubio, que siempre era el que hablaba por los 3, me dice: ¿ves? Los tanteás. Cuando escuchás hueco, le das un golpe seco. Había tomado el picaporte de la mano de Pablo y me enseñaba cómo romper los azulejos. Luego le devolvió el picaporte a Pablo y este continuó. Daba 2 golpes sobre otro más, y cuando se escuchaba ese sonido hueco, ¡plac!, y el azulejo quedaba quebrado, con algunas partes en la pared, pero la mayor cantidad del elemento roto en el piso del baño. Nunca les pregunté por qué hacían eso. Creo que no importó entonces. Me quedé un rato mirando la escena. Los 3 escolares no me superaban en edad, es decir, uno contaba con 10 años, otro con 9, y el que le seguía es probablemente que tuviera mi edad. Los 3 iban a 2 grados menos que yo. No solían ir muy seguido a las aulas y cuando cometían este tipo de actos lo hacían juntos. Hoy que lo pienso, estoy seguro que solo iban a la escuela por el comedor y que las maestras no le daban importancia a su desaparición dentro de las aulas, tal vez por problemáticos. Y ellos, que sin un norte eran los dueños de la escuela cuando los estudiantes hacían cuentas o leían algún texto en las clases de lengua, aprovechaban para rajarse al aula abandonada del fondo y fumar un pucho. Esa mañana me quedó grabado para siempre ese consejo del rubio, la impunidad de Pablo para romper los azulejos, y como cada vez que piso una baldosa hueca, recuerdo a aquel niño con un rigor de albañil, destrozaba duro parte del inmueble público. Ahí terminó. Firma 1. Sí, él se dice 1 del Oeste. Gracias, Rubén Paz, por esta saga de los 3 escolares, que ya vamos a ver en próximos programas los anteriores. Marta, ¿qué te pareció esto que escuchaste? Y yo creo que a cualquier maestro no le pasa eso, le pasa al maestro que está en otro planeta y no con los alumnos.
Porque vos sabés que cuando los chicos te piden de ir al baño, van a hacer turismo. Entonces también sabés que en general las salidas se te mean en el aula. Entonces, ¿yo qué hacía? Si ahora vas, espérame 5 minutos que ya salís. El chico que te pedía para salir a hacer turismo, lo tenías así, al final se cansaba de pedirte. El que se estaba meando no paraba de pedir. A ese lo dejaba salir. Yo tomaba esa medida, claro. Entonces ya sabían ellos que el que quería hacer turismo conmigo no tenía éxito. Porque yo lo que hacía, espera un poquito. Yo ahí iba calculando las ganas que tenía de ir al baño. Claro, porque bueno, eso era una. La otra, si te salió un pibe, tenés que estar pensando que tiene que volver y no olvidarte que salió. Ay, ay, Te ay. puede pasar, pero si vos ya sabés que van a hacer turismo y que van a hacer, entonces es un trabajo que tiene que hacer uno como docente. Yo cuando leí, perdóname Martita, cuando leí este relato, dije, ¿cuántos temas hay? Y qué importante es este relato para introducirnos en el aula, en la escuela. Como que todo lo que hablamos anteriormente es una realidad social que nos invade, que no, pero ahora estamos en la escuela. ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿Qué le pasa a estos niños? Los maestros, ¿estamos preparados para abordar esta problemática y esta situación? Deberíamos, pero no estamos. Y aparte, no saben cómo hacer y aparte tampoco les interesa demasiado. Yo veo que hay maestros que se agotan ante toda esta problemática, entonces desisten. Porque no es solo el maestro, es el director, es el maestro, es el Ministerio de Educación, es todo un conjunto. Miren, yo les cuento una experiencia. Sí. Acá hay una escuela que es la número 27, ¿sabés cuál es? La que está cerca del Hospital de Boulogne. Sí. Bueno, cuando yo trabajaba en Tompkinson, me derivan un paciente. Yo he ido muchas veces a esa escuela por consultorio docente y era lamentable. Las puertas estaban atadas con cadenas y candados porque no tenían picaporte. Era un desastre la escuela, como también la 17 cuando yo fui, que no tenía ventanas ni puertas el aula. Tiene que pasar algo para que reaccionen. Tanto en la 17 como en la 27 pasó algo. Les cuento lo de la 27. El paciente que me mandan lo habían cambiado de escuela porque un alumno había llevado un revólver al colegio. Habían estado jugando con el revólver, lo estuvieron pasando. Cuando le toca a este chico, que es mi paciente, se le escapa un tiro. Y le pega en la cara a una nena. No la mató, la lastimó. Esa nena también era hija de delincuentes. El que tenía el revólver que se le disparó, no, era un pibe que lo agarró al revólver. El que lo trajo era hijo de delincuente. Al chico lo tuvieron que sacar del colegio porque los parientes de la nena lo querían matar. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el colegio después de esto? Echaron a la directora, al colegio lo pintaron, arreglaron las puertas, hicieron talleres, era otro colegio. Tiene que pasar esto para que el Ministerio de Educación reaccione y haga lo que tiene que hacer. ¿Qué van a hacer los chicos en un colegio donde la institución está totalmente deteriorada? ¿Qué van a aprender? ¿Entendés? Este colegio del que hablaba este autor, hablaba del baño y describía el baño, que era un asco. Y los chicos que hacían, rompían ese baño asqueroso. Yo no justifico lo que hacían los chicos, lo interpreto, lo trato de entender. No justifico, el maestro no tiene que permitir eso, pero también tiene que haber un baño decente para los chicos. Y me vas a decir que no hay presupuesto para hacer un baño, si todos pagamos los impuestos. Lo que pasa es que esa plata se utiliza para otra cosa. O sea, hay toda una mala administración, una mala distribución de los ingresos en todas las áreas. No es que solamente la gente cobra poco. No hay dinero para educación, no hay dinero para ciencias, no hay dinero para salud, y hay dinero para otras cosas, por ejemplo, para contraer una deuda millonaria y después tener que pagarla. O sea, todo está hecho en función de empobrecer al pueblo para poder dominarlo. Entonces,
si las escuelas no toman conciencia de eso, si los maestros no toman conciencia de eso, y siguen escuchando, enseñando la historia escrita por Mitre, porque enseñan la historia escrita por Mitre, no por Galeano, ¿entendés? ¿O no? Y sí. Vos seguís enseñando historia de la manera que la estás enseñando, estás contribuyendo con eso. Exactamente. Se Si necesita. vos enseñás historia, tenés que enseñar la verdad, si no, no enseñes. Yo prefería no enseñar antes de enseñar mentiras. Exacto. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, eso es muy importante. O Sí. sea, que todos contribuimos con lo que está pasando, no es culpa de uno solo. No es culpa de uno solo. El maestro también contribuye, el director contribuye, los padres contribuyen, que tampoco se les importa la historia y no se cuestiona. Mi papá siempre cuestionó la historia, y mi viejo trabajaba para los Mitre. Y tenía todos los libros de historia de los Mitre y tenía todos los libros de historia de revisionismo histórico. Claro. ¿Entendés? Y entonces te decía, eso no es así, esto es así, es mentira. O sea, una cosa es que a vos te convenzan y otra cosa es que vos sepas que eso no es así y que a los que te rodean por lo menos los hagas ver la realidad. Sí, yo creo, Marta, también que se pone mucho dinero, pero se pone mal el dinero en las escuelas y a Mucho veces, sí. Yo como directora he visto reestructurar los baños de las escuelas donde estuve como directora muchas veces. Cambiar ventanas, la parte de edilicia. Yo lo lograba, Marta, lo lograba que vinieran. Pero ¿qué pasaba? Yo era directora, no era constructora, no sabía de ese tema. He visto la construcción de las escuelas cuando fue la reforma y demás. Pero en realidad, a ver, la En eso directora no puede controlar, Marta, si el dinero, a ver, estas ventanas valen tanto, suponete, ¿no? En el presupuesto dice que te van a poner ventanas de no sé cuánto por no sé cuánto y de las puertas de... Yo no entiendo de eso. Y resulta que después, cuando ves lo que construyeron, no son las ventanas que te dijeron que iban a poner. Y ahí viene el tema de la corrupción en el dinero. Claro, O sea, bueno, que te claro. hacen, claro, que te hacen una reforma que qué sé yo cuánto puede valer. Y en realidad utilizaron un material que vale la cuarta parte. Bueno, en las salas en las salitas de los centros de salud pasa lo mismo. Claro. Pasa lo mismo. A veces hacen 3 veces lo mismo y vos decís, ¿para qué lo hicieron? Si lo hicieron mal, lo tienen que volver a hacer. Ahí está. Lili, ¿qué contás? Que se nos va terminando el programa. Sí, no, me quedé pensando, digamos que para trabajar con los sectores vulnerables, a Sí. veces en las escuelas, los docentes se crean como un clima escolar en que la gente cae en el desánimo. Entonces es como que se van aplastando, digamos, y no encuentran recursos para salir. A mí lo que me ha pasado en mi carrera que cuando yo me encontraba con eso, renunciaba y buscaba otro lugar, porque es como que sentías que solo no podías hacer nada. Ay, Tiene que haber, me parece, una voluntad de trabajar con estos sectores y tiene que haber un equipo, aunque sea 2 o 3 docentes o un equipo directivo que tengan una misma perspectiva ideológica como para poder trabajar con los sectores más empobrecidos, en los cuales entran los docentes también, porque una de las cosas que todos recordamos son los fríos y los calores que hemos pasado por falta de acondicionamiento ay, en los sí. distintos edificios escolares. A mí me ha tocado trabajar a los inicios de mi carrera en escuelas que había que caminar 12 cuadras para llegar, que tenían una bomba, que había que cambiarse los zapatos y lavarse los pies cuando uno llegaba, que uno llevábamos la estufita de querosén para poder acondicionar un poco el ambiente, una escuela rancho. Y a ver, y terminé jubilándome en el Normal 1, que es la escuela que fundó Sarmiento, la primera, que no teníamos un dispenser para tomar un té a la media mañana los docentes, y que les daban un sanguchito a los chicos, que daba vergüenza, y que no alcanzaban para todos los estudiantes del nivel terciario que venían de trabajar muchos, y a la noche necesitaban fortalecerse para poder seguir estudiando.
Bueno, estas son las condiciones materiales, pero hay que hacer mucho trabajo, hay que estar dispuesto a hacer ese trabajo. No es solo lo pedagógico, que hoy día los profesores más jovencitos dicen que los chicos llegan al secundario sin alfabetizar prácticamente. Y hay que dejar el programa de lado y volver hacia atrás con lo que los chicos necesitan, porque si no tienen herramientas con el tema de la lectoescritura y otros temas, digamos, de contenidos fundamentales, y no lo adquirieron en los años posteriores. El profesor, el docente que esté, tiene que hacer un parate y decir, bueno, vamos a dedicarnos a esto. Vamos a dedicarnos a adquirir lo que no adquirieron en años anteriores y dejar un poquito de lado el programa o paralelamente a que se toman los temas del programa, porque si no los chicos siguen y cada vez tienen menos recursos pedagógicos para enfrentar un nivel terciario universitario. Y después hay que trabajar mucho con lo vincular, hay que trabajar permanentemente con lo vincular. Esto de que, como decía un sociólogo, Damián Melzner, hay que caminar la escuela. Caminar la escuela es estar en el patio, en los lugares en donde los chicos no están, en el aula, que donde más o menos uno los puede ver. En los baños, en los baños. Y ver qué están haciendo, hacer una asamblea, intervenir y decir, bueno, ahora vamos a conversar sobre esto. ¿Qué opinan sobre los muchachitos que rompieron el baño? Es decir, tomarlo como un tema. Claro. Lo vincular está muy dañado, muy teñido con la cuestión de la violencia, que tiene bueno, hay distintos tipos de violencia, pero en este caso, esta violencia que tiene que ver con esta falta de futuro, con esta falta de perspectiva, una violencia que no sirve, digamos, con la falta de recursos simbólicos también. Me acuerdo que una directora nos decía que el tema de la pobreza no es solo la falta de comida, es la falta de recursos, esos que había en nuestra infancia, simbólicos y culturales, para poder salir de esas situaciones de pobreza y tener una perspectiva de futuro. Entonces hay que trabajar el tema vincular. Sí. Bueno, es para otro, porque aquí hay mucho para hablar. Sí, ¿Cómo trabajamos el tema vincular? Es parte de nuestra tarea. Tenemos que estar dispuestos a hacer esto, no quedarnos solo con lo pedagógico. Es necesario trabajar lo vincular en las escuelas. Claro que sí. Y vamos... Perdón, está en el programa. Está en el programa eso. Pero más bien, pero no se hace, Marta. Bueno, por eso te digo, hay negligencia. Hay negligencia porque el programa está, hay que hacerlo. Nosotros lo hemos hecho en nuestra juventud, hemos hecho tanto por la educación, Marta, pero ahora que estamos en este nivel ya de poder, pero tenemos esta herramienta, la comunicación, y vamos a seguir invitando personas que puedan estar aquí, que nos hablen de este tema. ¿Cómo hacemos? Buscar soluciones. ¿Cómo hacemos en una escuela que tiene una población de niños y jóvenes vulnerables en muchos aspectos, no solamente que no tienen esa comida diaria como tienen que tener, sino emocionalmente, afectivamente? ¿Cómo hacemos? Bien. Bueno, ahí está planteado. Hoy hicimos un planteamiento del problema. Ahora, como decís vos, Luisa, vamos a tener que pensar algún esbozo de posibilidad de trabajo en las aulas con estas problemáticas, ¿no? Exacto, ahí está. Me gusta mucho eso. Y vamos entonces a volver a vernos la semana que viene y esperemos que esté más poblado este programa. Gracias, Martita, por entrar, Liliana Dulbeco. Y vamos saludando y nos vamos yendo del especial esta semana. Saludito. Bye, bueno, bye. hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye, Martita. Gracias por estar siempre.